Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Nosotros, señor ministro, tenemos una serie de discrepancias fundamentales. Algunas son de carácter fundamentalmente ideológico sobre el marco, porque ya sabe usted que no hay números sino una determinada concepción del mundo. No se ve la economía, no se ve el mundo igual si estamos encima de esta mesa que debajo. Y cuando usted habla de recuperación económica, también importa desde qué punto de vista lo habla. Usted ha hablado de recuperación económica, en efecto, y ha dicho el Gobierno, además, en las últimas semanas, que prevé que va a haber recuperación económica, va a seguir existiendo, pero a un ritmo más lento que en el 2016. Incluso desde su marco, asusta esto para quienes no han visto en 2016 ningún tipo de mejora de su situación real y, por lo tanto, que vayamos a un escenario de recuperación más lenta es, en cierta medida, decepcionante. Puede llegar a serlo para mucha gente. El Gobierno planteó a Bruselas hace un tiempo una creación de empleo de 900.000 puestos de trabajo y una tasa de paro que llegaría a menos del 19% para finales del 2017. Es uno de esos objetivos autoimpuestos que van a fracasar y que desde luego impugnan el optimismo que tiene el Partido Popular en el Gobierno. Nosotros creemos que el empleo que se está creando, primero hay que reconocer que no llega a los niveles del año 2011. Tenemos un total de 706 millones de horas trabajadas menos que en el año 2011 y, por lo tanto, lo que tenemos es una fragmentación del empleo existente en los últimos años, un ejercicio claro de precariedad, un ejercicio donde el empleo existente por 1.500 euros ha sido sustituido por 2 empleos parciales, precarios, de 700 euros con un margen de beneficio mayor para las empresas que los contratan. Creemos que con estos salarios cayendo, con esta situación tan frágil en el empleo, el consumo interno no puede propulsar la recuperación económica, lo tiene que hacer las exportaciones, a las que usted ha hecho referencia en esta y en la anterior comparecencia, pero esas exportaciones dependen al mismo tiempo del modelo productivo español, que no ha variado ni un ápice. El mismo modelo productivo que decíamos que era el fracaso de la burbuja inmobiliaria no se ha movido, no ha habido esfuerzos por el Gobierno en muchos años en cambiarlo, y al mismo tiempo por la dependencia de los países importadores como Europa Central o otros países y variables exógenas. En definitiva, nosotros creemos que los fundamentos de esta frágil recuperación económica, asumiendo, insisto, su marco ideológico, insisto en que depende de dónde se mire, hay o no hay recuperación económica, hay o no hay bienestar material. Pero claro, la inversión pública ha caído, lo que llamamos el gasto público, aunque sea ligeramente ha caído, y el escenario marco enviado a la Unión Europea es verdaderamente frágil. Yo no me lo creo, personalmente. Parece que la Unión Europea, Bruselas, cuando dice algo así como España tiene que estar preparada para incluso asumir un recorte adicional de 2.000 millones de euros, parece que va por la misma senda de desconfianza al menos parcial, y desde luego eso a nosotros nos asusta en la medida en que sería sumado esa cantidad de 2.000 millones de euros a las cantidades ya recortadas en épocas anteriores, o incluso a los 60.000 millones de euros reconocidos ya como pérdidas por parte del Tribunal de Cuentas sobre el rescate bancario, que podrían ser muchas más y que su Gobierno, señor Montoro, siempre negó. En suma, unos fundamentos económicos que nosotros creemos que son frágiles, que no se han cambiado el modelo productivo y que podría explicarse gran parte de ese crecimiento económico frágil por variables externas, variables como la depreciación del euro o, sobre todo, muy especialmente, algo de lo que paradójicamente no habla el Gobierno de España lo suficiente, que es las inyecciones de liquidez del Banco Central Europeo. Evidentemente, digo lo suficiente porque estamos hablando de 80.000 millones de euros al mes. 80.000 millones de euros al mes, que ahora baja a 60.000 millones, como usted bien sabe, es una cantidad bastante extraordinaria y es una cantidad que inyecta liquidez al mercado financiero y que especialmente beneficia a las entidades que allí están, aunque luego tenga unos efectos de derrame al resto de la economía y particularmente a las finanzas públicas españolas, cuya deuda pública ha sido comprada en algunos casos hasta por la mitad por parte del Banco Central Europeo. No cabe ninguna duda que es un sostén fundamental de las variables macroeconómicas. ¿Va a continuar eso en el tiempo? Pues eso es una pregunta de medio y largo plazo que a nosotros no se nos antoja caprichosa, sino realmente fundamental, porque las inyecciones
financieras del Banco Central Europeo no solo generan inestabilidad financiera en el medio plazo, no solo generan burbujas financieras muy evidentes, hinchan los activos financieros, sino que generan una desigualdad clarísima en nuestro país, en la medida que, como la encuesta financiera de las familias del Banco de España acaba de reflejar, quienes tienen activos financieros no son todos los españoles. Sobre todo está concentrado en las escalas más altas de los hogares más ricos. Eso hace que ellos sí que vean cómo su riqueza y su renta se incrementa de forma bastante más importante que lo que es la caída, de hecho, notable de la renta de los hogares más pobres. En definitiva, llegamos a titulares como los de ayer. El 1% más rico de la población tiene el 20% de la riqueza en España. Eso no es el resultado azaroso, es el resultado de una determinada política que no es solo la del Gobierno, sino también la del Banco Central Europeo. Bien, yo le pregunto a usted, señor Montoro, ¿a usted le gusta vivir en un país donde estas realidades de desigualdad operan? Porque no solo son consecuencias morales, de verdad yo no tengo ninguna ambición de hablar de moralidad, creo que son consecuencias políticas y económicas. Y por último, en mi intervención, el Gobierno del Partido Popular ha incumplido sistemáticamente sus propios compromisos con Bruselas y ha tenido que cambiar su hoja de ruta. Lo ha hecho, además, sabiendo que ha incrementado la deuda pública hasta el 100%, lo ha hecho incumpliendo el déficit. La regla de gasto fue incumplida en el año 2016 en conjunto de la Administración por 9.000 millones de euros. De esos 9.000 millones de euros, 4.092 millones de euros corresponden a la Administración central. Bien, el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, donde, como usted sabe, gobierna una candidatura de confluencia en la que estamos los mismos que estamos en este Congreso, incumplió esa regla de gasto por 17 millones de euros, una cantidad que viene a ser el 0,17% del total incumplido en el año 2016. Pues bien, el concejal de Economía de Ahora Madrid, que además es responsable económico de mi formación de Izquierda Unida, recibió una carta en la que se le amenaza incluso con la inhabilitación por incumplir la regla de gasto en este 0,17% del total de España. Un ayuntamiento que ha conseguido tener 1.000 millones de euros de superávit, un ayuntamiento que ha reducido el 32% la deuda en el último año y recibe una carta de estas características. A mí solo me quedan dos posibilidades para que el Gobierno sea coherente. A, que el Gobierno sea más flexible y retire, desde luego, esa visión sobre el plan económico financiero, o que el señor Montoro, como ministro de de Hacienda, mande una carta amenazando con la inhabilitación también al señor ministro Montoro, gestión del Gobierno, y que también ha incumplido la regla de gasto del año 2016. Muchas gracias, señor Garzón. Continúa el turno de